¿Qué tal, mis amados hermanos? El Señor les bendiga. Es una bendición, es un privilegio el poder estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Este domingo, muchos le llaman el domingo de resurrección. Ahora sabemos que el Señor Jesucristo no está muerto, Él está vivo. Y nosotros no solamente ese domingo de resurrección es que nosotros nos gozamos o celebramos, sino que todos los días de nuestra vida, desde que tenemos este conocimiento que el Señor Jesucristo vive, es que nosotros nos gozamos y nosotros celebramos esta resurrección y también, ¿por qué no decirlo así?, la presencia de Dios con nosotros. En una parte de la Escritura, en el Evangelio de Mateo, le dijeron cómo se llamaría el Salvador del mundo. Y le dijeron, y le pondrá su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es que nosotros creemos que Dios está con nosotros. Algunas veces podemos sentirlo, otras veces no. Pero las mismas palabras del Señor Jesucristo, Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que si Él dijo, pues yo lo creo, que Él está aquí con nosotros. Y también dice que donde estuvieran dos personas congregados en su nombre o más, entonces ahí está Él. Ahora, lo que el apóstol Pablo habla en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, verso 12, dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero más adelante, en los versículos posteriores, la palabra de Dios nos enseña que efectivamente el Señor Jesucristo resucitó. Además, vamos a ver más adelante, a través de algunos pasajes de la Biblia, de esta predicación o estudio que yo les quiero compartir, es de que el Señor Jesucristo resucitó. Hubo muchos testigos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, del versículo 1 en adelante, vamos a leer. Pero antes de leer esto, yo quiero decirte que estamos gozosos, tenemos confianza y que la resurrección del Señor Jesucristo a nosotros nos llena de gozo. Pero hay poder en esa resurrección en el pueblo de Dios. Hay gozo, hay poder, hay paz. El fruto del Espíritu Santo está en nosotros y se manifiesta a través del gozo, de la paz, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza, del dominio propio. Así es que los invitamos que ustedes pues estén atentos a lo que dice la palabra de Dios, pues la Biblia dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el Espíritu Santo está tratando de llegar hasta tu lugar, está tratando de llegar hasta tu oído, hasta tu corazón, a través de la palabra. La Biblia dice que la fe vendrá por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos viviendo en una situación donde la iglesia no puede venir aquí al auditorio, no puede venir aquí a pues que nosotros le llamamos templo, no puede venir, pero la palabra de Dios puede ir hasta donde tú estás. La presencia de Dios está allí donde tú estás. Hay una noticia que me llenó de gozo, porque resulta que muchos de los que no habíamos transmitido, de los que no habíamos hecho una grabación así como esta, muchos lo están haciendo. Y hay algunos que hicieron una cuenta en sus matemáticas. Dicen que todo lo que se ha grabado hasta ahorita, hasta este momento, si nosotros lo juntáramos y si viéramos uno tras otro, son 29 años de predicación, 29 años de la palabra de Dios. Y esto es algo sorprendente, porque ¿quién
podría imaginarse estas cosas? Lo que pasa que la palabra de Dios dice que será conocida la palabra de Dios para testimonio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Nosotros estamos seguros, estamos confiados que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Así es que vamos a entrar a este tema que se llama el poder de la resurrección en el pueblo de Dios. Y quiero comenzar leyendo lo que dice el discípulo amado en San Juan capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Algo sorprendente sucedió aquí cuando ellos se dieron cuenta que la tumba del Señor Jesucristo estaba vacía. Y después, más adelante, dice verso 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú le has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pues esto es algo impresionante y es algo sorprendente. Cuando María escucha su nombre de los labios del Maestro, de los labios del Señor Jesucristo, ella es cuando abre sus ojos, es cuando se da cuenta que el Señor Jesucristo ha resucitado. Qué tan importante es que nosotros estemos escuchando la voz del Maestro. Qué tan importante es que nos estemos abriendo nuestro corazón, estemos abriendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a la palabra de Dios, porque Él nos llama por nuestro nombre. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 10 que el pastor conoce sus ovejas y las llama por su nombre, y las ovejas oyen su voz. Y puedo entender que esto sucedió con María. Pero algo sorprendente de las palabras del Señor Jesucristo, en este versículo 17, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre,
Así es que el Señor Dios Todopoderoso, Él es nuestro Padre. Y hace algunas semanas atrás yo estuve hablando un poquito acerca de esto, porque cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cómo es que se debería de orar, le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y Jesús, las primeras palabras les dijo, miren, cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Él es nuestro Padre y Él tiene cuidado nuestro. Él es nuestro Padre y va a seguirnos guardando como nos ha guardado hasta hoy. La palabra de Dios dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es que tenemos que estar contentos. Dile, subo a vuestro Padre. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor nuestro Dios te ama con amor eterno y por lo tanto ha prolongado su misericordia. Hoy es un tiempo de salvación. Yo quiero decirte estas palabras de parte del Señor nuestro Dios. No llores. El Señor Jesucristo, Él ha resucitado. No llores, el Señor Jesucristo está con nosotros. No tengas miedo. San Juan capítulo 14, verso 1. Si ustedes, el Señor Jesucristo dijo, no temáis vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Entonces, si alguien está preocupado, yo les quiero decir esto. El Señor Jesucristo vive. En Mateo capítulo 28 dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La resurrección del Señor Jesucristo nos da suficientes motivos, nos da suficientes razones y nos da la certeza para que nosotros podamos confiar y podamos seguir a Jesús. La palabra de Dios dice que en el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. En medio de cualquier oscuridad, en medio de cualquier desilusión o frustración, nosotros debemos de recordar que hay un nuevo día y hay un nuevo amanecer para los que hemos confiado en el Señor Jesucristo. Y que la luz siempre va a triunfar sobre las tinieblas. La vida siempre va a triunfar sobre la muerte, la justicia sobre la injusticia, la verdad siempre va a triunfar sobre la mentira y el amor sobre el odio. Por eso tú que me estás escuchando y que no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú no le has dado tu vida al Señor Jesucristo, Él fue el que dijo que solamente hay dos caminos para llegar a... Uno es a la salvación y otro camino es a la perdición. Un camino te lleva a Dios, pero el otro camino te lleva al lugar de tormento. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Aparentemente, el propósito que tenían estas mujeres, ellas querían ir al sepulcro y ellas querían llevar especies aromáticas. Quizás ellas no sabían del trabajo que había realizado Nicodemo y José de Arimatea, porque en San Juan capítulo 19 del verso 38 al 42 dicen que ellos habían hecho esto. Para sorpresa de María Magdalena, habían quitado la piedra que cubría la entrada. Dice la palabra de Dios que esa piedra era muy grande y ella se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien el Señor Jesucristo amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ambos discípulos fueron corriendo al sepulcro. Al entrar, Pedro vio las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús. El sudario aparece prolijamente enrollado en un lugar aparte, y no se trata de un robo humano como algunos tratan de hacer creer a las personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. En la Biblia nos enseña claramente
Después el Señor Jesucristo, que se le aparece a sus discípulos, dice que se le apareció a una congregación de 500 personas o más. Y después estuvo 40 días apareciéndose a muchas otras más personas en ese lugar. Entonces por eso nosotros podemos entender que el Señor Jesucristo está vivo, que la tumba está vacía. Y es por eso que nosotros hablamos que en el poder que hay en la resurrección del Señor Jesucristo. El otro discípulo dice que llegó primero y entró después, vio y creyó. Esto fue lo que hizo. Primero vio y después creyó. Y la palabra de Dios, hay una historia donde Tomás, el incrédulo, no vio al Señor Jesucristo, no estaba cuando se les aparece por primera vez a sus discípulos, y él dijo unas palabras que son de edificación, o hasta son de edificación, o han sido de edificación para mi vida, porque él dice: hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Hasta que no meta mis dedos en sus llagas, en su costado, yo no lo creeré. Y después dice la Biblia que después se le apareció. A los 8 días se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo: a ver, Tomás, mete tus dedos en mis llagas, en mi costado. Y dice la Biblia que Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué esta edificación? Porque hay algunas personas que dicen, algunas religiones que creen y enseñan que Jesucristo era un fantasma o un espíritu. Y nosotros creemos que el Señor Jesucristo se resucitó con un cuerpo glorificado y que Él ha venido en carne y sangre, resucitó en carne y sangre. Así es que esto nos da lugar a poder declarar lo siguiente: el Señor Jesucristo está vivo, Él no está muerto y Él ha resucitado. Entonces, pero Jesucristo dijo: bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Y la Biblia dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Por eso esto es importante para todos nosotros. Hasta entonces ellos dice que no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Nosotros también nos encontramos en un proceso de entender la escritura y de poder seguir avanzando, de seguir progresando. Sin entenderlo todo por el momento, se nos llama a creer y a avanzar. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La única manera de conocer al Señor Jesucristo es caminar con Él. En medio de ese camino va a haber dudas que van a ser aclaradas, y viene la certeza, viene la confianza y viene la paz en el Señor Jesucristo. Como por un ejemplo, estos son 2 discípulos que iban en camino de Maús, y el Señor Jesucristo va caminando con ellos. Ellos por el momento no podían entenderlo todo, pero cuando lo entendieron, dice la Biblia, fue cuando el Señor Jesucristo partió el pan con ellos. Y dice la Biblia que sus ojos les fueron abiertos. Y yo creo que si tú pones tu mirada en Jesucristo, que si tú tienes una relación personal con Él, que Él hable contigo y tú con Él a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, tus ojos serán abiertos. Se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3. El que oiga mi palabra, dice entonces, y el que abra la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero tenemos que oír la palabra de Jesús. Tenemos que invitarlo que entre a nuestro corazón, que entre a nuestra vida, que sea el único y suficiente Salvador de nuestra vida. María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Esto es lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 20, verso 10 y 11. Y estaba buscando a Jesús como alguien que estuviera entre los muertos. No ve a Jesús resucitado. Y lo mismo pasa, o lo mismo puede suceder en las vidas de algunas personas
que todavía están esclavizadas en alguna de las áreas de su vida, en alguna área que hay en su corazón, en su carácter, y no han sido redimidas. Somos tentados a pensar que la resurrección del Señor Jesucristo no nos puede ayudar en nuestra lucha, no nos puede ayudar en nuestras dudas o en nuestros temores. Pero el Señor Jesucristo te invita hoy a cambiar de criterio y a cambiar de entendimiento ¿tienes algún concepto de parte de Él? Jesucristo te invita a cambiar. Y te invita a manera de que tú puedas entender las cosas que Jesucristo tiene para ti. Nosotros necesitamos conocerle y necesitamos experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, como el apóstol Pablo lo expresa en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Tiene que haber cambios morales en nuestra vida, cambios éticos. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando estamos caminando con Jesús, cuando nosotros creemos que Él no está muerto, que Él está vivo y que Él está en toda la tierra. Dice la Biblia que sus ojos contemplan toda la tierra. Dice la palabra de Dios que Él está en todas partes. Dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. La omnipresencia de Dios, y eso nos ayuda a poder cambiar muchas de las cosas que estábamos haciendo mal. Este mensaje del Señor Jesucristo no es un mensaje vacío. El Evangelio de Juan enfatiza un proceso de crecimiento. El creer es un proceso de desarrollo y Jesús nos invita a formar parte de ese proceso, donde nos cuestiona el Señor Jesucristo, nos consuela, nos anima, pero sobre todo que Él nos acompaña. No los dejaré solos, dice la palabra de Dios. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ha resucitado y se le aparece a María Magdalena y la cuestiona: ¿por qué lloras? ¿Quieres que veamos su presencia en medio de toda circunstancia? Eso es lo que quiere Jesucristo para nuestra vida. Que nosotros podamos entender que Él no está muerto, que Él está vivo, y que podamos nosotros sentir su presencia. Ella solo podía ver el que cuidaba el huerto. Juan capítulo 20, verso 15 dice que él era el hortelano y no se dio cuenta que era el Señor Jesucristo resucitado. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Como seguidores de Jesús somos llamados a tener respuestas y a no quedarnos con las dudas. Y el Señor Jesucristo nos da esa respuesta y tiene esa respuesta para nuestras vidas. Jesús no dejó solo a María Magdalena, la llama por su nombre. Ninguna situación está fuera del control de Cristo. Ninguna situación está fuera de control del Señor, y su voz inconfundible la hace que nosotros podamos recapacitar. Esa voz inconfundible hace que nosotros tengamos esperanza y que podamos reconocer su presencia. Dice la Biblia, y ella y las otras mujeres le abrazaron los pies y le adoraron. Tenemos que adorar al Señor Jesucristo aún en estos tiempos de dificultad y de prueba. Es muy importante adorar a Jesús, pero sus mandamientos fue de animar a los hermanos a salir al mundo y a no privatizar la misión. Que todos tenemos esa encomienda, la gran comisión. Por lo tanto, id y haced discípulos a todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí encomiéndenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, la encomienda es para todos. No podemos callar. El mundo debe de saber que el Señor Jesucristo vive. Y por eso hoy, amigo que me estás escuchando, quiero que oigas bien esto. Quiero que guardes esto en tu corazón, y aún hasta nuestros hermanos que ya lo saben, pero no es casualidad que te lo esté recordando.
Es bueno que nos estemos recordando estas cosas. El Señor Jesucristo vive. Somos llamados cada día a vivir una nueva experiencia con el Señor y nos quedamos detenidos. No nos podemos quedar detenidos en el ayer. Tenemos que experimentar la resurrección de Jesucristo. Esto es seguir espiritualmente creciendo, viviendo la palabra de Dios, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir de acuerdo con la resurrección de Cristo es permitir que su voluntad sea la guía para todo aspecto de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida debemos de permitir al Señor que sea el Señor nuestro, el Señor Jesucristo. En nuestra lucha contra el pecado y la muerte, nosotros afirmamos, así como dice en la primera carta de los Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos amados, iglesia, pueblo de Dios, todo el trabajo que nosotros hagamos en el Señor no es en vano. Y esta misma carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 10, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Debemos de conocer esta noticia. He visto al Señor. He visto su poder, he visto su mano poderosa obrando en mi vida y obrando en la vida de mi familia, actuando en la vida de cada miembro de la congregación. Yo he visto al Señor Jesucristo y yo creo que si tú entregas tu vida a Él, tú vas a verle a Él también y vas a poder decir esta misma exclamación: hemos visto al Señor. Eso es lo que Cristo quiere, que todos lo vean, que todos lo reconozcan. En Juan capítulo 20, verso 18, dice que la resurrección del Señor está comprobada por la actividad y la práctica de la iglesia, que se proyecta en la tarea inconclusa. No busquemos solo a Jesús para nosotros mismos, sino para unirnos a su misión. Salgamos con una misión de amor, compartiendo el evangelio con toda la humanidad. Aunque ahorita no podemos salir físicamente, pero podemos hacer una llamada, podemos mandar un mensaje de texto, un mensaje de voz, diciendo que el Señor Jesucristo está vivo, que el Señor Jesucristo les ama, que el Señor Jesucristo es bueno y tiene las respuestas para todos nosotros. Hay una pregunta para reflexionar. ¿Ha resucitado el Señor Jesucristo en tu vida? ¿Hay algún cambio que se debe a esa resurrección? ¿Es un anuncio vacío o corresponde a una transformación que va ocurriendo en tu ser? ¿La resurrección de Cristo? ¿Buscamos al que vive entre los muertos? ¿Cómo solemos enfrentar los desafíos que se presentan a nivel personal, familiar o como iglesia? Nos proyectamos con una mente amplia para servir a la sociedad, a la nación y al mundo. ¿Qué implicación práctica tiene para la vida de la iglesia? ¿Has visto al Señor? O esta exclamación: he visto al Señor. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cómo vas a actuar? Yo te invito, amigo, que me escuchas o estás escuchando este mensaje por primera vez, que no sabías que el Señor Jesucristo está vivo, que la tumba está vacía, que ha resucitado, y que tú puedas decir: he visto al Señor, he visto su mano poderosa. Yo te invito que recibas al Señor Jesucristo hoy. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están
destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es la muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante que tú con tus labios confieses que el Señor Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y para vida eterna. Es muy importante que tú le digas al Señor Jesucristo que te arrepientes, que te perdone y que tú perdones a todos los que te han ofendido. Es muy importante que tú le digas al Señor Jesucristo que escriba tu nombre en el libro de la vida. Es muy importante que abras la puerta de tu corazón. Es muy importante que esta palabra tú la guardes, que tú la medites y que entiendas que Jesucristo no está muerto, que Jesucristo vive y vive en el corazón de cada uno de los que hemos creído en Él. Y vive y llena todo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo está en todo lugar, su omnipresencia y todo lo llena en todo. Así es que el Señor Jesucristo te ama. Espero que esta palabra sea de edificación. Espero que esta palabra sea abriéndote tus ojos espirituales y tú puedas reconocer que necesitas a un Salvador, que tú puedas reconocer que necesitas ayuda. La mejor ayuda es Jesucristo. Jesucristo te ama, mi amigo. Dios te bendiga. Centro de fe, esperanza y amor.